Esperen que pongo para grabar. Ahí está. Bueno. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ayer habíamos quedado en los esfuerzos físicos, los tipos de esfuerzos físicos, ¿sí? Habíamos visto el trabajo estático y el trabajo dinámico. Habíamos dicho que el trabajo estático es donde no teníamos nosotros una, digamos, una carga física, ¿sí? No estábamos haciendo un esfuerzo. Y cuando hablábamos de trabajo dinámico, habíamos dicho que era cuando teníamos algún tipo de esfuerzo físico. Y que normalmente cuando nosotros trabajamos siempre estamos combinando ambas fuerzas, ¿no? O sea, o ambos esfuerzos musculares, tanto el estático como el dinámico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un trabajo estático, estamos teniendo una contracción muscular que es continua, ¿sí? El músculo está contraído de manera continua, pero estático, ¿sí? Se contrae continuamente, pero no hace ningún tipo de esfuerzo, digamos, físico, ¿sí? Esto se da siempre cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ¿sí? Cargas sostenidas. Como vemos en la figura, una persona que está llevando, en este caso, tablas de madera, o, por ejemplo, cuando nosotros estamos cargando baldes, ¿sí? Un balde de pintura, de agua, de lo que fuera, en cada una de las manos. Por lo general, cuando nosotros hacemos trabajo estático, ¿sí? Las posturas son de formas inadecuadas, ¿sí? Porque no podemos tener durante mucho tiempo el mismo grupo muscular, ¿sí? De manera estática, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del trabajo dinámico, estamos hablando que el músculo se va a contraer y se va a relajar, ¿sí? O sea que es un trabajo que va a ser activo, se va contrayendo, se va relajando, y esto por lo general nosotros lo vemos cuando hacemos tareas de manipulación, ¿sí? De algún tipo de objeto, o sea, de cargas, ¿sí? Cuando hacemos trabajos que involucren gestos repetidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en nuestra actividad diaria siempre vamos a tener, ¿sí? Esa interacción entre la contracción continua de ese músculo, ¿sí? Y la contracción y el relajamiento, denominado, ¿sí? Trabajo estático en este caso. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la fisiología, ¿sí? Del trabajo muscular, ¿sí? Hablamos también de lo que es fatiga. Cuando hablamos de fisiología, nosotros decimos que requerimos para poder hacer un determinado esfuerzo, ¿sí? Algo de energía, ¿sí? Así como la máquina, yo la tengo a la máquina o al equipo, lo tengo que enchufar, ¿sí? A la corriente eléctrica para que funcione, el cuerpo humano pasa exactamente lo mismo. Para que yo funcione, para que pueda ejercer una actividad, necesito sí o sí tener energía en mi cuerpo. Esa energía que va a provenir de los nutrientes que yo le voy a incorporar, ¿sí? Ya sea por los alimentos, ¿sí? Ya sea por las bebidas que ingiero, ¿sí? Y eso lo que hace es proporcionarle oxigenación al sistema, ¿sí? Ese nutriente que ingresa, ¿sí? Se transporta a los músculos, ¿sí? Mediante todo lo que es el sistema circulatorio, o sea, por la sangre, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una demanda de actividad en mi organismo y esa demanda excede, ¿sí? El combustible o los nutrientes o la oxigenación que yo tengo en mi cuerpo, ¿sí? Es ahí donde empiezo a sentir la fatiga, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Esa fatiga puede ser localizada o puede ser generalizada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Alimento mi cuerpo, ¿sí? Le doy nutrientes, esos nutrientes que van a ser transportados por el sistema circulatorio, que van a ingresar en el sistema muscular, que me van a dar la energía necesaria para poder elaborar el trabajo, ¿sí? Pero si yo, ¿sí? No tengo la oxigenación necesaria que a mí me dan esos nutrientes, ¿sí? Y tengo excesiva carga de trabajo,
entonces ahí es donde yo voy a sentir la fatiga, ¿sí? La fatiga muscular en este caso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fatiga, por ejemplo, localizada, ¿sí? Decimos que cuando un músculo, ¿sí? se está continuamente en movimiento, ese músculo está continuamente trabajando, ¿sí? Permanentemente tiene que ser oxigenado, o sea que permanentemente yo tengo que estar alimentándolo, ¿sí? Alimentándolo con esa energía, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, no me hidrato bien, o si yo no me alimento bien, o si yo hago sobreesfuerzo, o sea, a esa maquinaria que es mi cuerpo, la estoy sobreexigiendo, empieza a aparecer, ¿sí? El estiramiento de ese tejido, ¿sí? Lo empiezo a dañar, y ahí es donde empiezo a tener yo esa fatiga localizada, que puede ser en las piernas, puede ser en los brazos, ¿sí? Puede ser en la zona de la espalda baja, en la zona de la espalda alta, ¿sí? Ahora, una vez que empieza a aparecer esta fatiga de manera localizada, ¿sí? Por ejemplo, en miembros superiores, me duelen los brazos porque estuve transportando carga de manera estática, ¿sí? Empiezo a tener debilidad, empieza a manifestarse el dolor, que se le llaman las manifestaciones tempranas, ¿sí? Y aparece el disconfort. Esto por lo general lo vemos siempre. Trabajos como la industria de la construcción o trabajos agrarios, ¿sí? Donde la gente está permanentemente en actividad, muchas veces, ¿sí? Esa actividad es de manera estática, no se hidratan como corresponde, ¿sí? O no se alimentan como corresponde, y esos músculos, esos tendones, ese tejido se sobreexigen. Entonces ahí es donde empieza a aparecer el disconfort, ¿sí? La fatiga, el dolor, y se transforma en un disconfort, ¿sí? Ergonómico. Ahora, ¿cuándo hablamos de fatiga generalizada? ¿Sí? Cuando yo ya tengo muchos músculos, ¿sí? O muchos segmentos corporales que están trabajando simultáneamente. Entonces, voy a decir que puedo llegar a tener una fatiga generalizada cuando yo hago, por ejemplo, un levantamiento manual de carga y a su vez, ¿sí? Esa carga la estoy trasladando a un determinado lugar, ¿sí? Si eso se produce reiteradas veces durante la jornada laboral, lo que va a pasar es la fatiga generalizada. Entonces yo ya voy a empezar a tener no solamente dolor o molestia, ¿sí? En los músculos, sino que también van a aparecer los dolores, la molestia dentro de lo que son las articulaciones, ¿sí? Entonces va a incorporar el manguito de los rotadores, va a incorporar las rodillas, va a incorporar la cadera, ¿sí? Las muñecas. Esto, ¿qué es lo que hace? Que yo pierda la atención, que no tenga una buena reacción en tiempo y forma, ¿sí? Que no tome buenas decisiones a la hora de determinada acción que tengo que llevar. Y esta fatiga generalizada, ¿sí? Cuando ya se manifiesta en todo el organismo, lo que hace es producir un estrés, ¿sí? Entonces, si yo estoy estresado por esa fatiga generalizada, ¿sí? Mi desempeño laboral empieza a verse afectado, ¿sí? Y ese desempeño laboral afectado es lo que a mí me puede llegar a producir también accidentes de trabajo, no solamente la enfermedad, sino los accidentes de trabajo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Ahora, profe. ¿cuáles van a ser los factores de riesgo, ¿sí? Más comunes que me van a producir enfermedades, ¿sí? De trabajo que están relacionadas con la ergonomía? Primero van a ser las posturas, siempre hablando de lo que es la ergonomía física, ¿sí? Primero vamos a tener la postura, ¿sí? Después vamos a tener el esfuerzo que nosotros hacemos. Y recuerden que el esfuerzo lo vamos a medir en cuanto a la intensidad de ese trabajo, a la duración que va a tener, ¿sí? Y a la frecuencia con la que yo hago esa determinada actividad, ¿sí? Entonces, yo en la mayoría de los puestos de trabajo voy a tener posturas extremas, ¿sí? Y sobreesfuerzos.
sobre todo cuando estoy trabajando en líneas de proceso continuo, cuando estoy trabajando en la construcción, cuando estoy trabajando en la industria agrícola, agrícola-ganadera, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo toda interacción, toda esta interacción de las posturas que son muy forzadas, que son posturas extremas, ¿sí? El esfuerzo basándose en la intensidad que tiene ese esfuerzo, en la cantidad de tiempo en la que yo estoy realizando ese esfuerzo, ¿sí? Y cuántas veces durante la jornada laboral lo voy a llevar a cabo. Ahora, ¿cuáles se denominan posturas estresantes? Esas son las posturas, ¿sí?, que yo repetidamente durante la jornada laboral estoy realizando, ¿sí? Y no solamente de manera repetida, sino que a su vez son sostenidas, ¿sí? Como por ejemplo puede ser, como ustedes están viendo ahí en la fotito, ¿sí? Pulsar una botonera, ¿sí? Colocarle la tapa a ciertos recipientes en una línea de proceso continuo, por ejemplo. Los otros días estaba viendo un video de acá de La Rioja, no me acuerdo qué empresa, que habían publicado en la página del gobierno, de esos créditos que se otorgan, ¿no es cierto?, a los emprendimientos, a las pymes, y estaban colocando las tapas en unas botellitas, en unos frasquitos. Entonces estaban muy tranquilas las chicas sentaditas, ¿sí?, en su línea, y colocaban la tapa y después la colocaban, eso vamos a hacer acá, colocaban la tapita y después la colocaban debajo de una maquinita, que la maquinita las enroscaba, ¿no? Pero ustedes vieran ese video, yo lo voy a buscar para pasárselo. Agarrar, colocar, poner. Agarrar, colocar, poner. ¿Sí? Agarrar, colocar, poner. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tengo una postura que es estresante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque repetidamente, ¿sí?, yo estoy agarrando un frasco, agarrando una tapa, colocándola. Si bien no la estoy enroscando, la estoy colocando. Entonces tengo una postura que es repetida y que se sostiene en función del tiempo. ¿Sí? Y eso a mí me puede ocasionar un trastorno musculoesquelético. ¿Estamos? Ahí está. Después, ¿qué voy a tener? Posturas en la muñeca. Y acá lo típico, ¿sí?, que es el uso del mouse en la computadora. Lo típico, lo que la mayoría, ¿no es cierto?, de los que trabajamos con las compu, ¿sí?, o los oficinistas viven. Esa es un gran ejemplo de lo que es posturas extremas de muñeca. Donde, dependiendo, ¿sí?, la altura del escritorio, la altura de la silla, ¿sí?, y el tipo de mouse que yo utilice, voy a poder tener una postura que va a ser neutral, o una postura que va a ser en extensión, ¿sí?, o una postura que va a ser en flexión, o voy a tener desviaciones que van a ser cubitales o radiales, ¿sí?, como ustedes están viendo en esta figurita acá abajo, ¿sí? Entonces, o tengo una extensión pronunciada, o tengo una flexión pronunciada, ¿sí?, o tengo una extensión, ¿no es cierto?, una desviación, ¿sí?, radial o cubital, ¿sí?, o un lar que muchas veces se le suele llamar. Y no voy a tener una postura neutra, ¿sí?, sin que se desvíe la muñeca hacia ninguno de los dos lados, ni hacia afuera ni hacia adentro, y sin que esa muñeca esté levantada o esté hacia abajo. ¿Por qué hablo del tema de los mouse? Porque a veces compramos mouse chiquititos porque nos parecen bonitos, porque entran mejor en la cartera, en el maletín, en lo que sea, y nuestra mano, ¿sí?, va a estar, ¿sí?, en esta postura. Entonces no es lo mismo tener un mouse, ¿sí?, donde yo a la mano la voy a colocar y la voy a tener, ¿sí?, en una postura que va a ser casi neutra, ¿sí? Acá no estoy asentando, ¿sí?, ahí estoy asentando. Entonces la postura va a ser neutral de lo que es la muñeca. No voy a tener una postura, ¿no es cierto?, que se eleve, ni voy a tener una postura, ¿sí?, que baje. Entonces, dependiendo del uso del mouse que yo tenga, vienen ratones que son medianos, ratones que son muy grandes. Si es muy grande, lo que va a pasar es que yo voy a tener, ¿sí?, una inclinación de mi muñeca, ¿sí? Y si son muy chiquititos, lo que va a pasar es que lo voy a estar, ¿sí?, agarrando de esta forma. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Mi muñeca va a estar en extensión, como ustedes están viendo ahí, ¿sí? Voy a tener una muñeca en extensión.
Si el mouse es muy, pero muy grande, ¿sí? Lo voy a agarrar de esta forma, ¿sí? Y lo más probable es que mi muñeca esté en flexión, ¿sí? En cambio, si el mouse es adecuado, ¿sí? La muñeca se va a mantener en una posición que va a ser neutra, ¿sí? Lo mismo pasa cuando yo ordeno mi espacio de trabajo, ¿sí? Mi espacio de trabajo tiene que estar de tal manera que mi mano, ¿sí?, no esté permanentemente, o mi muñeca, vamos a hacer así, no esté permanentemente haciendo esta desviación, ¿sí? Que ya de por sí el uso del mouse, ¿sí?, me obliga en cierta forma a tener que hacer esas desviaciones radiales o cubitales. Entonces, por eso siempre cuando trabajamos con computadoras, ¿sí?, con pantalla de visualización de datos, no solamente es ver que la pantalla me dé a la altura de los ojos, sino también es ver, ¿sí?, qué tipo de mouse voy a usar y hacer las pausas activas. Por lo menos cada 40, 50 minutos de estar trabajando en la computadora, ¿sí?, tomarme entre 3 a 5 minutos de descanso para hacer estiramientos, ¿sí?, de la muñeca, hacer estiramientos de hombro, hacer estiramientos de brazo, y que eso no me provoque después, ¿sí?, un túnel carpiano, ¿sí?, o en su defecto, un síndrome de Guillain. El síndrome de Guillain es cuando tengo mucho tiempo apoyado el codo, ¿sí?, que es una articulación importante, o parte del antebrazo, sobre algún tipo de superficie de encanto, ¿sí?, que en este caso sería el borde del escritorio. Y muchas veces pueden ser los apoyabrazos de la silla. Si yo tengo demasiado tiempo apoyado el codo, ¿sí?, y el antebrazo, por acá pasa un nervio que se llama nervio de Guillain, ¿sí? Entonces, al estar oprimiendo permanentemente y en mucho tiempo ese nervio, con el tiempo yo desarrollo lo que se llama, ¿sí?, el síndrome de Guillain. ¿Estamos? Entonces, todas esas, digamos, recomendaciones son las que yo voy a tener en cuenta a la hora, ¿sí?, del diseño del puesto de trabajo o de alguna recomendación, ¿sí?, en los puestos de trabajo donde tenga que utilizar mucho el tema de las muñecas, ¿sí?, o los miembros superiores. Acá tenemos todo lo que es hombro, ¿sí?, y el codo. Fíjense la postura extrema del codo, ¿sí?, donde está en 90 grados, con un hombro que está en elevación, ¿sí?, un brazo que está extendido, ¿sí?, un antebrazo que está flexionado, y donde yo tengo además una aducción importante de casi 90 grados, ¿sí?, entre el brazo y el tronco. Entonces, este tipo de postura de este señor, que aparentemente está atornillando, colocando algo en una madera, ¿sí?, a esto le sumamos obviamente la postura del tronco, ¿sí? Pero esto es muy común ver muchas veces, ¿sí?, dentro de los procesos productivos de cualquier tipo de empresa, ¿sí?, que cuando estamos haciendo algún tipo de actividad, ¿sí?, el codo está en una flexión, en una postura bastante importante, ¿sí?, y la extensión de los brazos y antebrazos, ¿sí?, juegan un papel importante, sobre todo cuando yo tengo mucho tiempo, ¿sí?, una elevación del hombro, que acá vendría a ser una elevación pronunciada, ¿sí? Acá podemos ver la naricita del señor, lo que nos indica a nosotros que aparte de tener el tronco en una flexión y laterización, seguramente, va a tener su cabeza seguro en una postura neutral, porque no va a haber una extensión o una flexión. Pero yo aquí voy a tener una laterización de lo que vendría a ser la cabeza, ¿sí? Entonces, eso también forma parte de lo que son las posturas extremas. En este caso vendría a ser la postura extrema del cuello, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos, ¿sí?, el cuello flexionado, ¿sí?, trabajando con la computadora, el cuello en laterización, ¿sí?, porque seguramente está mirando algo acá al costadito, en vez de tener un atril por aquí, que su cuello no tenga que estar rotado o lateralizado, ¿sí? Y acá nosotros estamos viendo elevación del brazo, ¿sí?, una elevación muy importante, de más de 120 grados, que tiene ese brazo. Al haber elevación del brazo, ¿sí?, lo que voy a tener también es una elevación de hombro. Entonces hay una gran abducción y hay una gran, ¿cierto?, elevación de hombros en este caso. Entonces, tanto
inclinar la cabeza hacia adelante, como extenderla hacia atrás, si yo estoy viendo un monitor, ¿sí? Y mi cabeza está, por ejemplo, en esta postura, ¿sí? No sé si ustedes me ven ahí, díganme si me ven, porque esto es complicado hacerlo así. Sí, profe. Sí, profe, sí se la ve. Yo estoy trabajando, ¿sí? Fíjense, ¿cierto? La posición del cuello, ¿sí? Está muy flexionada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy mirando el teclado y porque mi computadora, seguramente la notebook, me da por acá, ¿sí? Entonces estoy en esta postura. Cuando yo esté mucho tiempo en esa postura que es estática, ¿sí? Cuando quiero levantar la cabeza, seguramente con el tiempo me voy a marear, si estoy mucho tiempo con esa postura. Ahora, si yo estoy mirando una pantalla de visualización de datos de un proceso continuo o de una oficina, lo que fuera, y el monitor está mucho más alto, ¿sí? No voy a tener una postura de cuello que está en posición neutral, que está recto, sino que lo voy a estar levantando, ¿sí? Entonces voy a tener una extensión del cuello, ¿sí? Esto es flexión y esto va a ser una extensión del cuello. Lo mismo si soy archivista y estoy acomodando algo en un estante, ¿sí? Esta va a ser la posición. Levantamiento con abducción de brazos, ¿sí? El codo permanece en una inclinación también, está en una flexión, ¿sí? Y aparte la extensión de lo que vendría a ser el cuello. ¿Sí? Se hace complicado muchas veces explicarlo, no es lo mismo en vivo y en directo, se hace complicado explicarlo así por máquina, pero bueno, espero que me hayan entendido. Acá tenemos posturas del tronco. Las posturas del tronco estresan todo lo que es la zona lumbar. Cuando hablamos de zona lumbar, hablamos de esta zona, ¿sí? Zona cercana al coxis, la espalda baja, ¿sí? Y esto, ¿por qué se puede llegar a producir? Se puede llegar a producir porque tengo, ¿cierto?, que trabajar con algo que está alejado del cuerpo, más de 30 centímetros en este caso, ¿sí? Entonces, acá va a haber una flexión, que es una flexión muy importante, porque es una flexión de casi 90 grados, ¿sí?, del tronco, ¿sí?, donde también voy a tener una aducción, porque está separado el brazo del cuerpo, ¿sí?, donde voy a tener una flexión del codo, ¿sí?, donde voy a tener también una extensión de lo que vendría a ser el antebrazo, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy mucho tiempo sentado, ¿sí?, también, ¿sí?, es inadecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente me puede llegar a producir un cansancio dependiendo de la silla que yo esté utilizando, sino que también estar sentado mucho tiempo me produce una falta de trabajo muscular, una falta de oxigenación en lo que vendrían a ser los miembros inferiores, y eso puede derivar, ¿sí?, en varices. Entonces, no solamente es el trabajo de la postura extrema al estar parado o al hacer algún tipo de actividad donde indique una extensión o una flexión, sino que estar mucho tiempo sentado, ¿sí?, sin una silla adecuada, eso también me puede producir daños en la espalda baja, y aparte se asocia, ¿sí?, la aparición de las varices, ¿sí?, varices que van a ser en una pierna o en las dos piernas, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué me dice acá? Toda actividad laboral se va a desarrollar en espacios y obviamente en puestos de trabajo, ¿sí?, donde yo voy a tener características típicas de esos ambientes, porque eso es el ambiente laboral, ¿sí?, el espacio donde yo estoy trabajando y el puesto específico donde hago mi tarea diaria. Todo eso es el ambiente laboral. Ahora, dentro de ese ambiente, ¿sí?, hay varios factores que lo van a constituir, que no solamente va a ser una silla adecuada, un escritorio adecuado, ¿sí?, sino que va a ser una iluminación, ¿sí?, una temperatura adecuada, ¿sí?, ya sea temperatura frío o calor, ¿sí?, que se le va a denominar carga térmica, ¿sí?, si estoy expuesto a algún tipo de vibraciones, por ejemplo, ¿sí?, si hay ruido en el ambiente, todo eso es lo que
confluye dentro de ese espacio laboral, de ese ambiente de trabajo, ¿sí? Ahora, el diseño del puesto, más allá de todo lo que haya en cuanto a las características ambientales, el diseño del puesto también es importante y va a influir, ¿sí?, de manera chicos, me quedé hablando sola. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí. Sí, sí, sí. Yo estaba, dele, contéstenme, contéstenme. No sé qué Yo preguntando a Wada si había pasado algo. Yo también pensé que se había caído el Estaba internet. silenciada, profe, y pensé que Pensé se que se había había ido a hacer levantado a alguna hacer otra algo. cosa.
Yo pensé que se me había roto No, el no teléfono. sé qué le pasó, o Yo sea, yo también estaba, estaba vamos, viendo qué le que había pasado. no se duerma, no se duerma, digo, ¿qué pasa? Y no me contesta nadie. Se muteó, pero en realidad no lo toqué, o sea, no sé, está loco. Está muy loca esta máquina. Bueno, a ver, ¿hasta dónde me escucharon? Porque yo hablaba. Una diapo antes, profe. Antes, profe. Ay, no, qué Antes horror. de esa. Antes de esta, ay, qué Sí. horror, o sea, a ver, acá en Ay, profe, yo me enfermedades, fui corriendo a ver el internet, digo, alguien me lo desconectó. ay, Dios mío. Bueno, Sí, en esa. ¿de acá escucharon algo o no escucharon nada? Sí, por la mitad No. más o menos. Yo no escuché Buen nada. día, chicos. Buenas tardes. No, yo no hice nada. Dios mío, bueno, volvemos entonces, recapitulemos. Con razón nadie me contestaba, yo como loca, acá retándolos. ¿Qué pasa que están dormidos? Bueno, cuando nosotros hablamos de enfermedades, ¿sí? O sea, esas enfermedades se van a desarrollar dentro del ambiente laboral. Y sabemos nosotros que dentro del ambiente laboral, dentro de mi puesto de trabajo, yo voy a tener un montón de características que van a influir, ¿sí? Que no solamente van a ser esas características ergonómicas, posturales, ¿sí? De gestos repetidos, sino que van a ser otro tipo de características como puede ser ruido, vibraciones, ¿sí? La carga térmica, ya sea por frío, por calor, con un exceso de un aire acondicionado muy fuerte, ¿sí? O una calefacción muy fuerte, o en lugares, ¿sí? Donde directamente no tengo ningún tipo de refrigeración, ¿sí? Y en el pleno verano estamos sometidos a unos calores impresionantes. Entonces, todas esas características que forman parte del puesto de trabajo, ¿sí? Van a estar o van a confluir aparte con, ¿sí? Las posturas o los gestos repetidos que yo pueda hacer, que a mí me puede llegar a derivar en una enfermedad, ¿no es cierto?, laboral de origen ergonómico, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Voy y evalúo, ¿sí? Con esa evaluación del puesto, lo que yo voy a hacer es poder determinar, ¿sí?, cómo está conformado ese puesto, qué tipo de tareas son las que están haciendo, ¿sí?, qué es lo que necesito para que la tarea se haga de manera tal que no me vaya a perjudicar y ocasionar una lesión al trabajador, ¿sí? Y si el puesto lo veo que está bien, lo mismo voy a tomar acciones preventivas. Acciones preventivas, ¿cuál va a ser? La capacitación a la gente, la instrucción, ¿sí? El control médico, las pausas activas. Y si yo veo que el puesto tiene ciertas deficiencias, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer controles, ¿sí?, correctivos, ¿sí? ¿Para qué? Para que después ese puesto que a lo mejor me daba en un amarillo o en un rojo, ¿sí?, me vaya disminuyendo gradualmente y me quede en un verde. Ahora, no me voy a dormir en el verde, ¿sí? Porque si no la mejora continua no existe. Lo que voy a seguir haciendo es seguir verificando y auditando todos los puestos que estén en verde, con esas capacitaciones, ¿sí?, generando esa mejora continua, ¿sí? ¿Para qué? Para que después no me vaya a desarrollar, por algún cambio que pueda llegar a tener el puesto, ¿sí?, una enfermedad profesional derivada de un riesgo ergonómico, ¿sí? Ahora, generalmente las lesiones musculoesqueléticas u osteomusculares, que se le llama, ¿sí?, que están relacionadas a la carga física, nosotros vamos a decir que se deben a desórdenes en los músculos, en los ligamentos, ¿sí?, en todos los que son los discos que están entre las vértebras, ¿sí?, los discos vertebrales, ¿sí? Desórdenes que no se van a presentar, ¿sí?, de manera instantánea o de manera inmediata, sino que van a ser gradual o crónicas, ¿sí? Cuando a mí el operario me dice, sentí un tirón, ese tirón que sintió no es algo agudo, no es algo instantáneo, es algo que se venía ya gestando, ¿sí?, manifestando en función del tiempo por algún tipo de actividad que estaba haciendo que ergonómicamente no era adecuada. Entonces, nosotros lo vemos como instantáneo, ¿por qué? Porque fue en el momento, porque apareció, ¿sí? Hay una aparición de un malestar, pero ese malestar se venía gestando ya con una cierta antigüedad, ¿sí? Por eso Profe, son crónicas, sí, Javier habla, ¿cómo le va? sí, Eh, Javier. en las RT estaban tomando a la lumbalgia como accidente. Sí, no la toman como enfermedad profesional de lumbalgia, ¿Por qué ¿sí? ser? Ajá.
nunca, la verdad, nunca me puse a preguntar por qué. Alguna explicación, digamos. Sí, así la están tomando. Porque seguramente ellos lo deben ver, o sea, te lo toman como accidente porque lo deben ver no como una cuestión ergonómica, o sea, digamos, a la ergonomía la ven en función del tiempo, reflejada Sí. como que después de mucho tiempo te puede dar, ¿no es cierto?, algún tipo de problemática laboral en cuanto a enfermedad, ¿sí? Entonces, como la lumbalgia no aparece dentro de lo que es el baremo, ¿sí? O sea, vos Sí. tenés, entonces, digamos, como para atenderte, porque en realidad te tienen que atender sí o sí, entonces te lo toman como accidente. Levantaste algo, accidente de trabajo, le di una lumbalgia, ¿sí? Puede ser que vos tengas la aparición, ¿no es Pasa cierto?, que de esa tratan el evento agudo, por eso. O sea, exactamente. lo Porque sí, resuelven y ya está. Y después claro, se valora. Después terminan con el diagnóstico de exactamente, hernia, porque empiezan por exactamente. una Ahora, lumbalgia. si cuando esa persona va al médico y el médico le hace los estudios pertinentes, se encuentra que hay otra lesión un poco más profunda, ¿sí? Entonces ahí se puede llegar a cambiar la carátula. Pero como es algo inmediato, ¿sí? Distinto es del el tema, por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano, ¿sí? Porque Claro. el síndrome de túnel carpiano está contemplado dentro de lo que es enfermedades profesionales. Las algias es como que vendría a ser una inflamación, ¿viste? Una cosa que es así, instantánea en el momento, ¿sí? Ahora, te puede dar una lumbalgia porque vos hiciste un mal movimiento, ¿sí? Pero por lo general ese mal movimiento se pasa enseguida. No Una distensión sería... muscular, algo así sería, por Claro, ejemplo. exactamente. Pero ahora, ¿qué pasa? Para que a vos te dé una lumbalgia o que te dé alguna afección muscular, ¿sí? Es lo que veníamos diciendo anteriormente. Lo puedo asociar a que ese músculo, ¿no es cierto?, no está oxigenado de manera correcta y yo estoy utilizando más energía, ¿sí?, de la que me demanda el trabajo. El trabajo es demasiado demandante y la energía que yo estoy poniendo, ¿sí?, es inferior. Entonces, como no tengo tanta energía, ¿sí?, ¿qué pasa? Hago un sobreesfuerzo. Estoy sobredimensionando, ¿no es cierto?, esa tarea. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que vaya transcurriendo el tiempo, ¿sí?, va a aparecer esto, una algia. Claro. ¿Estamos? Pero ellos la van a tomar, siempre la han tomado como accidente de trabajo. Lo mismo pasa, Porque, por ejemplo, con el tema cuando nosotros, supongamos, que estamos trabajando en un sanatorio, ¿sí?, y que que vos te pinchás con una aguja, ¿sí?, y vos decís, bueno, ponele que estabas trabajando en la parte de hemoderivados y estabas trabajando con pacientes, ¿no es cierto?, que son portadores de HIV, ¿sí?, o pacientes que tienen hepatitis. Que vos sabés que la hepatitis la podés contagiar la B, ¿no?, por una transfusión o por relaciones sexuales, ¿me entendés? Y demás. Supongamos, estás en hemoderivados, te pinchaste, entonces contrajiste hepatitis, ¿sí?, o HIV. Ellos no lo toman como enfermedad profesional, lo toman como accidente de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos estabas realizando, o sea, hay una herida cortopunzante. claro, a mí me enviaron para investigar la primera vez que fui a una clínica, un accidente de trabajo. Y cuando llego ahí, bueno, me encuentro con el cuadro donde uno se enfoca más en lo biológico, pero no estás pensando en que fue una acción que fue inocuo, sería bien pronunciado. Entonces, que posiblemente puede ya pasar a ser un riesgo biológico, pero lo que fue el pinchazo fue un accidente. Lo toman como accidente, Porque si no, no exactamente. lo puedes tratar bien después si lo llevas, porque no tiene sentido tampoco. Sí, sí, sí. Bueno, Y son ahí esas aprendí cosas. algo nuevo, así, porque no tenía idea, no me imaginaba. O sea, no lo relacionaba bien, digamos. Uno va Sí, sí, aprendiendo. sí, inclusive me parece que en los relevamientos de agentes de riesgo no se pone exposición a riesgo biológico. Cuando, por ejemplo, vos estás en enfermería, ponele que vos sos enfermero de una empresa, la RT no te deja poner que ese enfermero está expuesto a riesgo biológico, ¿sí? Entonces, si el enfermero, ponele, no sé, algún empleado tiene HIV y el enfermero estuvo en contacto con fluidos y se llega a contagiar, lo toman como accidente de trabajo, ¿sí?
sea que no lo podés poner vos, digamos, como HIV o hepatitis. Distinto sería, ¿no es cierto?, si está trabajando, qué sé yo, en algún laboratorio de bioseguridad, ¿viste? Alguna cosa Claro, así. un laboratorio de alto nivel y que trabajás con materiales patógenos directamente porque lo relacionas. Exactamente, exactamente. Pero dependiendo del tipo de actividad, no siempre te toman, ¿no es cierto?, en el Claro, lo laboratorio. otro es accidental, es accidental, ¿no? Es accidental, exactamente. Así que bueno, entonces, están relacionadas obviamente con lo que vendría a ser esos desórdenes musculares, ¿sí? Esos desórdenes en los discos vertebrales, ¿sí? Que no se va a manifestar de manera instantánea, ¿sí? Se van a ir reflejando, se van a ir desarrollando, ¿sí? De una manera crónica, y con el paso del tiempo yo puedo ir manifestando, ¿sí? Esa enfermedad, como puede ser, por ejemplo, un túnel carpiano, una tendinitis, ¿no es cierto?, un síndrome de Gullón, problema en el manguito de los rotadores o hernias discales, ¿sí? Después van a ser esos desórdenes que ya están diagnosticados por una historia clínica, médica, ¿sí? Por pruebas físicas que se le han hecho, ¿sí? Y que pueden ser, ¿no es cierto?, mayor o menor severos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si está esa patología, ¿sí?, que ya fue diagnosticada, si vos estás haciendo algún tipo de trabajo, ¿sí?, que requiera usar mucha fuerza, ¿sí?, lo que puede hacer ese tipo de trabajo es, obviamente, afectar ya tu patología que ya fue diagnosticada, ¿sí? Y después, los desórdenes, ¿sí?, que ya tienen distintas características, ¿sí?, y que se los puede definir por la zona donde aparece el dolor, ¿sí? Entonces, hay una característica que puede llegar a ser, por ejemplo, esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces yo ya padezco, ¿sí?, tengo un desorden con una cierta característica, ¿sí? Entonces depende dónde se localice el dolor, es donde se va a ocasionar ese desorden, ¿sí? Que ya todo esto es con clínica médica de antemano, ¿sí? Entonces eso es lo que involucra todo lo que es los trastornos músculoesqueléticos u óseo musculares, ¿sí? Acá tenemos nosotros, a ver, espérenme que no puedo, ahí está, ahora sí. Acá tenemos algunas lesiones que yo les he puesto a ustedes, ¿sí?, las más comunes, como por ejemplo, puede llegar a ser una bursitis, ¿sí?, donde se inflama la cavidad que hay entre la piel y el hueso, o el hueso y el tendón. Esto por lo general lo puedo llegar a tener en las articulaciones como pueden ser el hombro, el codo y la rodilla. Sobre todo en la rodilla, cuando estoy mucho tiempo realizando, ¿sí?, trabajos que involucren tener la rodilla en contacto con alguna superficie. O sea, si yo estoy arrodillado realizando algún tipo de trabajo, ¿sí?, con el tiempo puede llegar a aparecer la bursitis. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se inflama, ¿sí?, la zona, en este caso la rodilla, ¿sí?, que es donde está la lesión, ¿sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, inflamación en lo que son el cuello o los hombros, ¿sí?, se localiza el dolor está localizado en la zona del cuello, entonces me voy a estar frotando toda esta parte de acá, en los hombros me va a doler mucho, ¿sí? Y eso es cuando estoy mucho tiempo con posturas que son muy rígidas, que puede ser, no sé, sacando algo del arbolito, ¿sí?, en alguna cosecha, o muchas veces cuando estoy demasiado tiempo sentado frente a la computadora, nosotros no nos damos cuenta, pero dependiendo, ¿sí?, cómo esté conformado el puesto, puedo estar trabajando, ¿sí?, con una postura de hombros elevada, ¿sí? Si ustedes, no sé si alcanzan a verme, esta mesa no es adecuada para trabajar, ¿no? Entonces ustedes no sé si alcanzan a ver cómo está la posición de mis hombros, ¿sí? Yo acá estoy simulando que estoy escribiendo. ¿Ustedes alcanzan a ver cómo están los hombros? Ahí estarían los hombros en posición relajada, ¿sí? Ahora, cuando escribo, ¿sí?, ¿yo qué hago? Levanto los hombros, ¿sí? Hago Porque fuerza. Está alto. exactamente, la mesa es muy alta, es una mesa para comer, no para trabajar. Que esto es lo que hoy se ha visto mucho con el teletrabajo. Yo en mi casa,
O sea, sí puedo tener un escritorio. Es más, acá al lado tengo un escritorio, pero me es más cómodo trabajar acá en la mesa para dar la clase, porque yo no estoy estudiando, ¿sí? Pero a ver, porque yo tengo un escritorio, pero hay mucha gente que no tiene un escritorio donde trabajar, entonces no me queda otra que trabajar en la mesa de su casa, ¿sí? El teletrabajo lo hace en la mesa de su casa, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, ¿sí? Que no estás en esta postura relajada, sino que estás al escribir en una postura donde tenés, ¿sí? Los hombros en elevación, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, el famoso dedo gatillo que se le llama, ¿sí? Que se empiezan a inflamar los dedos, entonces vos ya no los podés mover, ¿sí? Porque te empiezan a doler, y esto es cuando vos tenés muchos gestos repetidos, o cuando tenés que agarrar objetos por mucho tiempo y ponés demasiada fuerza en ese objeto, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, le dicen dedo de gatillo porque obviamente cuando vos estás gatillando, ¿vieron cuando ustedes agarran la manguera y le metemos a la manguera el dedito para que salga el chorrito de agua así disparado para todos lados en la aspersión? Después Sí. cuando dejamos que a cada rato tenemos que estar cambiando porque nos molesta el dedo. Exactamente. Entonces, bueno, vienen otros dispositivos para ponerle a la manguera, viste que uno va a estar tranquilo mientras sale la aspersión, o poner el zapito y se terminó, ¿sí? Hay ciertos trabajos que involucran muchos gestos repetidos con los dedos, entonces lo que ocasiona es el famoso dedo de gatillo, y muchas veces también lo que se denomina síndrome de Raynaud, ¿sí? Después tenés la epicondilitis, ¿sí? Que es el famoso codo del tenista. Cuando sucede, particularmente en el codo, se inflama todo lo que es la zona, que puede ser por estar mucho tiempo en esas posturas extremas de flexión del codo, ¿sí? O apoyado sobre algún tipo de superficie que a mí me dé o me ocasione un estrés de contacto, ¿sí? Esa epicondilitis que se puede dar por una posición estática del codo o por una posición forzada y repetida, ¿sí? Del codo, si yo tengo que estar no sé, haciendo este movimiento, no sé si lo alcanzan a ver, en algún tipo de tareas, ¿no es cierto? Pasar algo y demás, el codo permanentemente está en flexión-extensión. Flexión-extensión, esto es una postura muy extrema que a su vez obliga, al tenerlo flexionado, ¿no es cierto?, obliga a que el hombro se levante, ¿sí? Entonces, cuando se inflama esta zona de acá y el codo me duele y estoy en esta posición permanentemente, porque me está doliendo, es lo que se denomina epicondilitis, ¿no? Después voy a tener el síndrome del túnel carpiano, que es el más común, ¿sí? En todo lo que es la zona de las muñecas, ¿sí? El síndrome del túnel carpiano siempre se manifiesta con un dolor, al igual que el síndrome de Gullón. El síndrome de Gullón se te calambra todo desde aquí, ¿sí? Y te agarra estos dos dedos. Yo les digo porque yo lo he padecido, el síndrome de Gullón. Entonces, todo un calambre que aparece acá, ¿sí? Y te agarra estos dos dedos. Se mejora, se corrige, obviamente, corrigiendo la postura, corrigiendo el puesto de trabajo y con tratamiento médico, ¿sí? A veces el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? La corrección que nosotros cuando está muy avanzado, la única corrección o el único remedio que nos queda es la cirugía, ¿sí? Pero bueno, no hay que llegar a esa postura tan extrema, ¿no? De tener que operarme, ¿viste? Para corregir algo que se podría haber corregido anteriormente, ¿sí? Por lo general, el túnel carpiano también se da por posturas extremas y por gestos repetidos, por ambos, ¿eh? Bueno, después tenemos las lumbalgias, que son sobre todo los dolores, ¿sí? En la zona de la espalda baja. Aparece el síntoma inmediato, me duele la espalda, ¿sí? Y acá esto puede darse, obviamente, por sobreesfuerzo físico o por una mala postura, ¿sí? O también puede ser que se dé mediante algún traumatismo, ¿sí? Que yo he tenido anteriormente, algún tipo de golpe y demás, que obviamente después con el tiempo y otro tipo de tareas que yo realice, va a aparecer esa algia, ¿sí? Después tenemos la cervicalgia, que es otra algia que se da en la zona de las cervicales, ¿sí? Donde obviamente eso es por tener mucho tiempo el cuello en flexión, en extensión o en rotación o laterización, ¿sí?
Y eso puede llegar a ser por movimientos repetidos, o puede llegar a ser cuando estoy con posturas estáticas también, ¿sí? Después tenemos la tendinitis, donde se inflama todo lo que es el músculo y el tendón, ¿sí? Aparece el dolor, ¿sí? Aparece la zona donde yo voy a tener esa tendinitis, se enrojece, ¿sí? Y tengo bastante dificultad para hacer movimientos de mano, ¿no? La tendinitis por lo general se da con los movimientos repetidos, que es distinto al túnel carpiano, porque el túnel carpiano no solamente se va a dar por gestos repetidos, sino que también se va a dar por posturas extremas de esa muñeca, ¿sí? Y después tenemos la inflamación de los tendones, ¿sí? Que es la tenosynovicitis, ¿sí? En donde acá intervienen gestos repetidos, ¿sí? Y ayudados, ¿sí? por carga de trabajo, o sea, cuando yo tengo implementaciones de procesos de trabajo nuevos, ¿no? O sea, gestos repetidos más asociados, ¿sí? A un aumento de la carga vendría a ser, ¿no? O sea, en este caso no hablamos de la solicitación, que es la parte mental, sino hablamos de la carga. Ya tengo un gesto repetido, pero a eso se le aumenta, ¿sí? Más carga laboral. Entonces, hay nuevos procedimientos, nuevas cosas para hacer, ¿sí? Y con el tiempo, ¿sí? Yo puedo llegar a tener problemas, ¿no es cierto?, en los tendones, ¿sí? Que no solamente pueden ser de los miembros superiores, sino que me va a involucrar a los miembros inferiores también. Bueno, ahora vamos a pasar a los factores psicosociales, ¿sí? Que si bien en la legislación hay alguna mención de la parte psicosocial, en la 295 menciona algo, ¿no es cierto?, de la carga mental y demás, eso fue en el año 2003, en el año 2015, con la resolución 886, se empieza a mencionar un poquito más, ¿sí? Pero en realidad no tenemos una legislación que me hable al 100% argentina, ¿no?, de lo que son los factores de riesgo psicosociales. Sí encontramos legislación, o encontramos muchos escritos, mucha fuente de información en otros países, ¿sí? Países anglosajones, países escandinavos, muchos países de América Central, del Caribe, de América del Sur, ¿sí? Porque Chile, dentro de su legislación, contempla el riesgo psicosocial, ¿sí? Brasil también, Bolivia, Perú, pero la Argentina hasta por ahí no más, ¿sí? Entonces no tenemos hoy una legislación que a nosotros nos diga o nos marque, ¿sí?, que realmente hay una existencia y que muchas veces la accidentología laboral se puede producir por estos riesgos psicosociales que yo encuentro en el ambiente laboral, ¿sí? Yo sé que el IRAM está trabajando conjuntamente con la ADEA, la Asociación de Ergonomía Argentina, en este tema de factores psicosociales, pero todavía no hay absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué son los factores psicosociales? Esperen que... Ahí está. Según la gente del Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud de España, conocido por sus siglas como el ISTAS, ¿sí?, ellos dicen que los factores psicosociales son esos factores de riesgo obviamente para la salud, que se van a originar dentro de lo que es el trabajo, ¿sí?, el trabajo en su conjunto, ¿no?, y que van a generar respuestas que van a ser del orden fisiológico, ¿sí?, porque hay algo dentro de mi organismo que no va a empezar a funcionar bien, del orden emocional, del orden cognitivo y del orden, ¿no es cierto?, de la conducta, ¿sí?, que ellos le van a dar el nombre más conocido, ¿sí?, comúnmente como el estrés, ¿sí? Ahora, esos desórdenes, ¿sí?, pueden ser precursores de enfermedades, ¿sí?, en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. Que esto es lo que ya venimos hablando siempre en todos los factores de riesgo existentes dentro de la organización. Porque yo, para saber
si tengo algún malestar, necesito saber, ¿no es cierto?, cuál fue la frecuencia de la exposición, cuánto fue el tiempo que duró esa exposición, y cuál fue la dosis, ¿no es cierto?, la cantidad que yo he recibido. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, en virtud de cómo fue la intensidad de ese trabajo, con qué tiempo o en qué tiempos lo hacía, que es la frecuencia, y cuánto duraba, ¿sí?, en el tiempo, ¿sí?, yo voy a poder determinar, o se va a poder determinar, si realmente esa persona padece, ¿no es cierto?, de alguna enfermedad, ¿sí?, que sea derivada o producto de ese estrés, ¿sí?, que está teniendo esa persona, ¿no es cierto?, por sus condiciones o medio ambiente de trabajo, que son las famosas CIMAD, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud? O sea, que es el comité mixto que forman estos dos organismos internacionales. Me dice que los factores de riesgo psicosociales me van a abarcar, ¿sí?, no solamente el puesto, sino la interacción, ¿sí?, que hay entre el hombre y ese ambiente laboral, ¿sí?, y las características que tiene ese trabajo, que tiene las condiciones de ese trabajo, ¿sí?, y la relación que hay entre los trabajadores y su organización, ¿sí?, más las características del trabajador, la cultura, ¿sí?, la idiosincrasia que yo tengo ahí, ¿sí?, las necesidades que tiene esa persona y cómo es su situación fuera del trabajo. Entonces acá lo amplían un poquito más. No solamente me voy a fijar en la organización del trabajo, ¿sí?, en sí, sino que voy a empezar a buscar otras cositas más. Y dentro de esas cositas, ¿sí?, ya va a aparecer, por ejemplo, cómo es la relación entre los trabajadores y la misma empresa, ¿sí? Y van a empezar a aparecer las características propias del trabajador, ¿sí? Y va a empezar a aparecer, ¿sí?, cuáles son las necesidades que tiene ese trabajador, qué busca ese trabajador, y si dentro de la empresa sus necesidades se ven satisfechas o no, ¿sí? Y fuera del trabajo, ¿qué es lo que pasa también? Entonces lo empieza a hacer un poquito más global al concepto de factores de riesgo psicosociales, ¿sí? Ahora, Golat, ¿qué me dice? Que son los riesgos, ¿sí?, para la salud física, ¿sí?, la salud psíquica, mental y social, engendrados por los determinantes socioeconómicos, ¿sí?, la condición de empleo, la organización y el contenido del trabajo, y los factores relacionados que van a intervenir en el funcionamiento físico, psíquico y mental de los trabajadores. Y esto yo lo sumaría, ¿no es cierto?, a lo que dice también el Comité Mixto de la OIT, la OMS, ¿sí? Porque yo también tengo que ver, dentro de esa situación personal fuera del trabajo, ¿sí?, interviene no solamente cómo se lleva con su familia, cómo es la relación con sus pares, con sus amigos y demás, sino que también va a intervenir en esto todo lo que es el contexto, ¿no es cierto?, socioeconómico, contexto general, ¿sí?, el marco, o sea, que todo lo que es un factor externo, ¿sí?, que también contribuye y que también puede llegar a hacer mal a ese trabajador, ¿sí? Y la condición de empleabilidad, que ustedes imagínense, hoy en día, con la situación socioeconómica que vive el país, que no sabes si hoy estás trabajando y mañana no sabes si por una reestructuración te quedas sin trabajo, ¿sí? Hace un par de años atrás, cuando las empresas empezaron a irse, empezaron a cerrar, y me voy, y mucha gente quedó afuera. Entonces el caso más particular o más característico fue el de Unilever. Es decir, ¿cómo puede ser que una empresa multinacional haya decidido cerrar sus puertas, indemnizar a los trabajadores, ¿sí?, e irse? Entonces la gente, los otros trabajadores, que veían, si Unilever se fue, entonces nosotros también podemos llegar a fracasar e irnos, ¿sí? Entonces esa condición de empleo fuera, ¿sí?, de la empresa, como también puede darse dentro de la empresa,
también forman parte, ¿sí? O contribuyen a lo que es el riesgo psicosocial. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el término psicosocial, ¿sí?, se va a emplear de manera general, ¿sí?, para poder referirse a todo lo que es la interacción entre varios factores que pueden provocar, ¿sí?, alguna perturbación dentro de lo que es el mecanismo mental de la persona, el mecanismo físico. Ahora, ¿cuáles van a ser, ¿sí?, esos factores? Y yo voy a tener la relación social y laboral con mis compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi relación de subordinación con los mandos medios, los mandos jerárquicos? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el trato que yo tengo con los clientes, ¿sí?, o con los que usan mi servicio? ¿Cómo va a ser la organización que tiene la empresa? ¿Me estoy escuchando con retorno? ¿Ustedes también? Sí, profe. Sí, profe, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Sí. A ver ahí. Ahí me escucho. Ahí está bien, profe. Perfecto. Después, la condición del empleo, ¿sí? Y después todo lo que son las personas que forman parte de mi familia, de mi grupo social, que son externas a la empresa, pero que también tienen una influencia sobre mí, ¿sí? Entonces, eso va a influir, ¿sí?, dentro de lo que son los riesgos, ¿sí?, psicosociales en el trabajo. ¿Cuáles son los principales factores? Primero, vamos a ver, ¿sí?, la demanda psicológica, ¿sí?, que requiere ese trabajo. Y cuando hablamos de demanda psicológica estamos hablando de la cantidad, ¿sí?, o sea, el tiempo, el ritmo, ¿sí?, de trabajo, qué tan intenso es, ¿sí? Todo eso me va a determinar a mí la carga física, la carga psíquica y la carga mental que voy a tener, ¿sí?, en lo global, en lo macro de mi trabajo, ¿sí? Si el trabajo dura mucho, si el trabajo es muy complejo, ¿sí?, a lo que tengo que hacer, eso va a exigir que la persona que esté realizando esa actividad, ¿sí?, se sobreexija, ¿sí?, y asuma más responsabilidades. A veces esas demandas psicológicas y ese esfuerzo requerido es cuando nos asignan tareas, ¿sí?, o cuando nosotros tenemos tareas asignadas y no queremos delegar, ¿sí? Muchas veces esto pasa por un error propio. Si yo no delego tareas, ¿sí?, me lleno de actividades, obviamente que voy a terminar, ¿sí?, con una alta solicitación mental. Entonces también nosotros tenemos que saber delegar y también tenemos que saber decir no, no puedo, no llego, ¿sí? Porque si no, eso a mí me va a ocasionar una gran demanda psicológica. Y si yo tengo una gran demanda psicológica, ¿qué me va a derivar? En un estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a tener la capacidad suficiente para poder adaptarme, ¿sí?, a esas amenazas, ¿sí?, que yo estoy teniendo y que van a venir, ¿sí?, de mi proceso productivo, de mi trabajo, ¿sí?, y que me van a ocasionar un cierto desequilibrio. Si la mente se desequilibra el cuerpo entero, ¿sí? Entonces empiezo a somatizar, porque la mente está desequilibrada, empiezo a somatizar, y ahí aparecen los problemas gástricos, los problemas de insomnio, ¿sí?, los problemas de cualquier, o sea, somatizo, ¿sí? El cuerpo expresa lo que la mente calla. Entonces, la única forma de expresar, ¿sí?, ese estrés que estoy teniendo, esa demanda, esa sobrecarga psicológica, es a través de manifestaciones fisiológicas, ¿sí? Voy a notar que también hay exigencias emocionales dentro de la actividad, y esas exigencias emocionales también me pueden causar daño, ¿sí? ¿Cuáles son esas exigencias emocionales que yo voy a tener? Por ejemplo, cuando estoy trabajando en atención al público, ¿sí? El que atiende al público, por más que tenga el peor de sus días, tiene que poner la mejor cara, ¿sí?,
Entonces, yo tengo una exigencia emocional. Internamente me siento mal, pero al resto le tengo que demostrar que estoy bien. Y ni hablarte si yo estoy bien y me aparece al frente una persona que me maltrata, porque esa persona no está bien, ¿sí? Entonces, esa es la exigencia emocional que nosotros muchas veces tenemos dentro del trabajo. La exigencia emocional del que atiende al público, la exigencia emocional del médico, ¿sí? Que tiene que dar una noticia de que un paciente está muy grave y no lo pueden salvar, o que el paciente se falleció, ¿sí? En la mesa de cirugía, ¿sí? Hay una exigencia emocional. ¿Por qué? Porque ese médico no puede largarse a llorar al lado de los familiares, por más que quiera, ¿sí? Entonces ahí hay, ¿sí? Adentro un choque de emociones, ¿no? Y muchas veces esconder o negar esas emociones, ¿sí? Me genera esas perturbaciones que me pueden conducir a un estrés, ¿sí? O por otro lado también, una exigencia emocional puede ser que si yo me estoy dando cuenta que la tarea que estoy desempeñando como operario de una determinada máquina es riesgosa, ¿sí? Pero me limito a no usar los elementos de protección personal porque mis compañeros se burlan de mí y me tratan, ¿no es cierto?, del débil, del flojón, ¿sí? También hay una exigencia emocional. Hay algo que me está diciendo que tengo que hacer lo correcto, pero por otro lado me está diciendo que no lo haga porque voy a estar sometido a burlas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, todas esas cosas, esas exigencias, ¿sí? Que involucran emociones como la ira, la alegría, ¿sí? La tristeza, ¿sí? Si no están controladas, pueden llegar a perturbarme y pueden llegar a conducir a un estrés de origen laboral, ¿sí? Después voy a tener la autonomía dentro del trabajo, ¿sí? A ver, soy actor, ¿sí?, de la tarea que estoy realizando. ¿Puedo realizarla de manera autónoma, independiente, sin que permanentemente me estén diciendo, ¿sí?, lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Puedo conducir mi propia vida profesional dentro de la industria donde estoy trabajando, de la organización? ¿Sí? ¿Tengo desarrollo de carrera? ¿Puedo progresar? ¿Sí? Entonces, esa autonomía, que si yo estoy desempeñando un puesto, o sea, a mí me están diciendo tenés que cargar datos, ¿sí?, en una computadora, y yo lo hago felizmente, pero de repente viene y me dice, no, 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 cárgalos cuando yo te autorice a cargarlos. Entonces, si yo no recibo esa autorización, si a mí no me dicen, ahora carga, no cargo, ¿sí? Me atraso en mi trabajo. Entonces, ¿qué autonomía tengo? ¿Sí? Ahora, dentro de esa organización, como profesional, ¿sí?, soy el contador de la organización. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Tengo conducción como contador? ¿Sí? ¿Soy actor de mi área? ¿O me están diciendo, no, 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 eso ahora no? No, pero mira, hay que cargar estas porque son cosas impositivas que no, 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 lo vas a cargar cuando yo te diga. ¿Sí? Entonces, esas cosas, esa autonomía dentro del trabajo, de no poder ejercer, ¿sí?, de la manera en que se debiera hacer, ¿sí?, porque estoy instruido para hacerlo, también me condiciona y también se forma parte o se torna, ¿sí?, parte de riesgos psicosociales, ¿sí? Las relaciones que yo tengo dentro del trabajo, una relación social, ¿sí?, que es muy importante. ¿Cómo me llevo yo con mis compañeros? ¿Cómo me llevo yo con mis jefes? ¿Cómo me llevo yo con el resto de la jerarquía? ¿Sí? ¿Cómo me llevo yo con los clientes? ¿Cómo es el trato con los clientes? Porque eso forma parte de una relación social, ¿sí? ¿Cómo es el clima laboral que yo tengo dentro de la organización? ¿Sí? Me involucro dentro de ese clima, pero me involucro porque me hacen involucrar, porque yo puedo ser muy, pero muy
extrovertida y de culillo voy y me embro, ¡ay, yo quiero participar! ¿Sí? Ahora, si yo no soy así de extrovertida, alguien viene y me involucra en esas tareas, me relaciono. Cuando vamos a la hora del almuerzo, si me invitan a sentarme, se sientan conmigo, me hacen a un lado. ¿Sí? Veo que mi jefe los autoriza a todos a salir a comer o les autoriza a todos el descanso, pero a mí no, yo me tengo que sentar a seguir trabajando. Entonces, ¿cómo es esa relación? Porque el trabajo sociabiliza, eso no nos olvidemos nunca. Uno trabaja porque satisface sus necesidades, necesidades de bienes, de adquisición de bienes y necesidades, ¿no es cierto?, de ciertos servicios. Trabajo para pagar la luz, el agua, el internet, Netflix, lo que sea, ¿sí? Pero también el trabajo me dignifica como persona, ¿por qué? Porque me hace estar en contacto con otros seres humanos, ¿sí? Entonces soy un ser sociable, el ser humano es sociable por naturaleza, necesita estar en contacto con otros seres humanos. Entonces, ¿cómo es la relación social dentro de esa organización? ¿Sí? Ahora, dentro de mi organización, ¿hay conflictos éticos o de valores? ¿Sí? Esos conflictos cuando a vos te dicen, como profesional de higiene y seguridad, donde vos hiciste una medición de ruido y sabés que te dio muy alta, muy por arriba de los valores legales, ¿sí? Pero de repente te dicen, no, bájalos, ¿sí? Dibujate esta planilla. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con mi conflicto ético, con mis valores? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en las empresas, que sí sucede, chicos, por más que parezca así decir, oh, no, pero no puede ser, sí sucede, cuando en una empresa a una determinada persona se le hace el famoso moving laboral, ¿sí? Y esto no me lo contó nadie, esto yo lo he visto, ¿sí? De decir, hay que, a tal operario o a tal persona, hay que cambiarla de puesto, ¿sí? Porque en este puesto no hace bien su tarea porque tiene tal dificultad, ¿sí? Y de repente te dicen, no hay otro puesto, ¿sí? Cansalo para que renuncie. ¿Qué pasa ahí con mi ética y mis valores y mi moral? ¿Sí? Yo me voy a prender en esa, de hacerle bullying, de hacerle moving, de hacerle el vacío a una persona para que esa persona se canse y renuncie y la empresa se ahorre 2 mangos en pagarle una indemnización, ¿sí? Porque si no hay un lugar donde ponerlo, ¿sí? ¿Qué tenés que hacer? Desvincularlo y pagarle, ¿sí? ¿Qué pasa cuando a vos te dicen, no hagas el simulacro, poné en el informe que se hizo, inventá, ¿sí? Ahí juegan nuestros valores y obviamente nuestra ética profesional, porque sabemos que si el día de mañana ocurre un siniestro, por más que esté la planilla del simulacro y nadie va a decir nada porque está firmada y demás, nosotros, nuestros seres, ¿sí? Nosotros que somos seres, que tenemos valores, sabemos que ese simulacro nunca existió, ¿sí? Entonces, muchas veces esos conflictos entre la ética y los valores, ¿sí?, pueden generar que el trabajador o que el profesional desempeñe sus actividades con calidad, ¿sí?, y terminen generando un estrés o que la persona se vaya. Cuando hay rotaciones en los puestos, cuando hay lugares donde la gente renuncia y de repente decir, che, en un mes se fueron 4, ¿sí?, y tomaron gente y la gente estuvo un par de años y se fue, es decir, algo pasa. ¿Me entendés? Sí, Algo está profe, pasando. profe, Sí. disculpe, esto pasa, volviendo al tema del casino, que es muy malo el casino, digamos, pero sí, los chicos ahí, digamos, eran perseguidos por los encargados generales, por el tema de que por ahí, por la cara o por color de piel o porque, qué sé yo, no estaban bien parados en el puesto de trabajo, y todo eso los chicos tenían como condimentos que los perseguían todos los días y generaba un estrés
general, porque en todo momento teníamos que estar con buena cara, aparte, como les comentaba el otro día, con el tema del frío que pasábamos en la sala, y el uniforme que teníamos era una camisa y un chaleco nada más, Sí, y era todo lo que nos abrigaba, por decirlo así, y encima la exigencia de los encargados generales. Y aparte el control que teníamos de las cámaras de vigilancia, porque éramos controlados por las cámaras de vigilancia desde otra provincia, que era desde Córdoba, que también nos llamaban la atención por ahí si nos queríamos sentar para descansar un rato, y esa persecución constante nos hacía generar de alguna forma un estrés sí, que el día a día se notaba en nuestros compañeros que no querían salir a trabajar. Para colmo teníamos la otra contrapunta, era como les comentaba yo, el tema de los clientes, que el enfermo de lo que es del juego de azar y todo eso, el cliente era una persona agresiva y malhumorada, y sí, todo eso teníamos que salir a la cancha, como quien dice, con la mejor predisposición para hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Había chicos que sí, en la misma sala, los encargados general los trataban re mal, al punto de a muchas chicas de hacerlas llorar y renunciar al otro día, no presentarse a trabajar y renunciar. sí. Había una encargada general que era muy conocida, no voy a decir el nombre, por una cuestión también de respeto. Diga. No, no, ya falleció la mujer, pero una mujer grande. Trató mal a muchas chicas por el solo hecho de por ahí no les gustaba la cara de las chicas, entonces las discriminaba delante de los clientes con palabras muy agresivas al punto de hacerlas llorar. Eh, no, es impresionante. Yo he visto cada cosa ahí del maltrato de una persona. eh, no, fue una mala experiencia, digamos, porque el trabajo en sí, el casino, no era tan malo como quien dice, pero por ahí lo hacían malo los encargados generales, que eran eh, por ahí la persecución esa constante hacia el empleado. Y hacerlo al empleado, como comentaba usted recién, que renuncie, hacerlo renunciar por el tema de que de esa forma el casino se evitaba de, de pagar una indemnización, aparte de chicos que tenían muchos años y todo eso. Era, digamos, beneficioso para el casino. Sí, 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 sí. Bueno, muchas veces, yo siempre digo, no hay trabajos malos, ¿no? Hay jefes malos. Y Sí. Carmen, no sé si Carmen estás por ahí, no sé si estás en clase hoy. No, me parece que no está la Carmen. Pero Carmen, Carmen Vallejo, que ella es licenciada en psicología organizacional, Carmen puede, ¿no es cierto?, colaborar y puede decir que ellos han visto mucho el tema del liderazgo. Muchas veces en las empresas el trabajo no puede ser malo, ¿sí? Muchas veces el trabajo no es malo. Lo que lo puede llegar a ser malo son los jefes o los líderes que tenemos. Si yo no tengo un buen líder, en realidad, o sea, ya no, dejemos de hablar de jefe, ¿no? Hablemos del líder de equipo, ¿sí? Si ese líder no es bueno, entonces obviamente que todo lo que esté debajo de ese líder, ¿sí?, va a estar mal, ¿sí? Entonces por ahí, ojo, ese líder o ese jefe que nosotros tenemos, muchas veces actúa de esa forma porque arriba de él, a la cabeza de él, ¿sí?, le hacen exactamente lo mismo. Hay un video también, si lo pudies, no me acuerdo perfecto del video, hace muchos años, ¿no es cierto?, que lo vi, que hablan, no les voy a contar, se los voy a buscar, lo voy a encontrar por algún lado, se los voy a pasar para que lo vean. Pero ahí habla casualmente de esto, ¿sí?, que vos estás hablando de la situación que se vivía en el caso. Yo se los voy a buscar, lo dejo ya anotado para no olvidarme, ¿sí? Nos humillaban mucho, parece. Qué feo. Exactamente.
pero está genial ese video porque también te hace ver, detrás de cada persona hay un mundo, ¿sí? Detrás de cada uno de nosotros hay un montón de factores que contribuyen al accionar que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos, ¿por qué actúa de esa forma? ¿Por qué es así? Y bueno, hay que observar un poquito, hay que investigar un poquito. ¿Será que a mí me gusta? Porque a mí me gusta observar a la gente, o sea, para eso estudié psicosociología, ¿no? Me gusta mucho observar a la gente, y en vez de acusar o de emitir un juicio de valor y decir, es así porque es una estúpida, o porque es un estúpido, que es acusatorio, hay que saber por qué tiene ese accionar, ¿no? ¿Qué hay detrás, o qué le ha pasado en la vida de esa persona para que hoy en día actúe de esa forma, ¿no? Entonces, siempre digo, uno se enoja mucho y le da mucha bronca cuando ve esos videos de los chicos que hacen bullying, que se agarran a las trompadas, y demás. Decís, pobre la víctima, y pobre el victimario también, ¿no? Porque el que hace bullying, el que hace el moving laboral, algo le ha pasado también anteriormente para que se transforme en ese monstruo, ¿sí? Entonces, no solamente hay que ayudar a la víctima, sino también tenemos que ayudar al victimario, ¿sí? Para que deje de hacer eso. Y es lo que hoy no se hace, ¿sí? Se acusa al victimario, ¿sí? Sin saber el por qué tiene ese accionar. ¿Por qué tiene esa psicopatología que vendría a ser? Pues ya no es una patología clínica, es una psicopatología. Entonces, ¿por qué actúa de esa forma? ¿Sí? Cuando la gente se accidenta, que eso es algo que yo sigo investigando y siempre lo voy a decir, y soy muy partidaria de eso. O sea, cuando la gente comete un acto inseguro y la gente se accidenta, hablemos del acto inseguro, ¿no? ¿Cuáles son los factores que contribuyeron o que incidieron para que cometiera ese acto inseguro? Entonces vos también tenés que buscar hacia atrás, ¿sí? Más allá que hoy el árbol de causa no te permite incorporar el factor psicosocial o el factor contribuyente porque lo ven como algo subjetivo, la objetividad va a ser los hechos, ¿no? La causa base. ¿Cuál fue la causa básica? La máquina no tenía protección. ¿Pero por qué no tenía protección? Porque se la sacó el operario. ¿Por qué se la sacó el operario? Porque no tenía instrucción, punto. Ah, no, pará, busquemos un poquito más. El árbol de causa hoy, que ya quedó obsoleto, ¿sí? Pero en la Argentina, vuelvo a repetir, vos hoy no tenés nada que a vos te diga, investigate el factor psicosocial, ¿no? Porque el accidente no se va a producir y no se corta ahí cuando me están diciendo, la sacó y listo, ¿sí? Porque la sacó porque es un idiota. No, pará, nadie es idiota. Hubo algo que hizo que esa persona sacara la protección, ¿sí? Entonces, ¿qué había detrás? ¿Sí? Pero como lo ven como algo subjetivo, la objetividad va a estar dada en función del hecho, ¿sí? Y esto es algo subjetivo, porque viene de adentro, de acá. Entonces, esa persona entró a trabajar con todas las luces, y cuando me refiero a todas las luces no es que sea tonto, ¿no? Pero se quedó sin luces porque trajo un problema de afuera, y muchas veces dejar los problemas en la calle es complicado, no todo el mundo tiene esa facilidad, ¿sí? De dejar sus problemas en la puerta antes de entrar al trabajo, ¿sí? Como tampoco tenemos esa facilidad de cuando llegamos a la puerta de nuestra casa, ¿sí? Dejar atrás, como le digo yo, la mierda, dejarla ahí, te limpio la mierda ahí y entro a mi casa tranquila. No, entramos, ¿sí? Y como ya venimos con esa carga mental de lo que pasó en el trabajo, si yo entré y encontré que la casa va patas para arriba, ¿sí? Empiezo a las puteadas, ¿sí? Y me la agarró con fulano, me la agarró con mengano, cuando en realidad decir, no tengo que mezclar las cosas, lo que pasó en el trabajo quedó acá. Cuando entro a mi casa y está desordenada, ¿qué pasó? ¿Cayó la bomba de Hiroshima? No, mamá, porque tal cosa, pero bueno, acomoden, ¿sí? Y mantener esa calma. Entonces, todas estas cosas que hacen que una persona maltrate a la otra, ¿sí? Y haya conflicto en las relaciones sociales dentro de la organización, y la gente renuncie, la gente se vaya, o saque una carpeta médica por estrés, ¿sí? Tienen un fundamento. Entonces, no solamente tenemos que ayudar al victimario, sino que también tenemos que ayudar a la víctima, sino también que tenemos que ayudar al victimario, ¿sí? Para saber el por qué está haciendo eso, ¿sí? Es complicado, yo sé que es muy complicado y por ahí es utópico, pero no nos quedemos con que es utópico, o sea, quedémonos
en que se puede investigar, se puede hacer un desarrollo, ¿sí?, de esa investigación, buscar metodología adecuada, ¿sí?, y ver cómo podemos solucionar las cosas, ¿no? Desde lo político, desde lo social, ¿sí? Si cada uno de nosotros pone un granito de arena, entonces obviamente, por eso yo lo enseño el factor psicosocial, no me sirve de nada quedármelo y decir, no, soy la única que hace factor psicosocial, no, a mí me interesa que todos los que hacemos higiene y seguridad, a la hora de analizar los accidentes y demás, también veamos qué contribuyen a que se forme ese accidente, ¿sí? Y dentro del análisis ergonómico, no solamente voy a tener, ¿sí?, las cuestiones físicas, también tengo las cuestiones cognitivas, las cuestiones organizativas, ¿sí?, este riesgo psicosocial que existe, y en el siglo XXI está muy instaurado, y más en los tiempos que se viven hoy. Entonces, ¿cuántas empresas han tenido accidentes durante la pandemia? Un montón, ¿sí? Que a lo mejor venías muy bien 2019, oh, qué bien que vengo con accidentología, no, y de repente, ¿sí?, empezaron a haber accidentes. ¿Pero cuál fue el problema? Y la gente estaba asustada. ¿Por qué estaba asustada la gente? Porque tenía miedo a contagiarse, pero a su vez, ¿qué había para que la gente se asustara? Los medios de comunicación, las redes sociales, ¿sí? La sobreinformación del virus, un virus que uno, o hasta el día de hoy, se desconoce, ¿sí? Cómo actúa mal, cepa de acá, cepa de allá, Manaus, Coca-Cola, Pripyat, Sprite, ¿sí? Los yanquis, los peruanos, los de Buenos Aires, cepa por todos lados. Es lógico, un virus muta, ¿sí?, como muta el virus de la gripe, pero toda esa sobreinformación que fuimos recibiendo a lo largo del 2020, y la gente iba trastornada a trabajar, y estresada a trabajar. Y obviamente, si estás con ese factor dentro de la cabeza, te vas a accidentar, porque tus funciones cognitivas no están funcionando al 100%. ¿Sí? Estás pensando que si tu compañero está tosiendo, y capaz que es fumador, es una tos crónica. Hoy vemos una persona que tose y salimos huyendo, ¿sí? Y no es así. O sea, ya ni queremos ni toser, no respiramos, porque si estornudo y toso, chao, se me rajan del lado mío. Por ahí está bueno, ¿no? Porque si hay mucha gente en la cola, me pega un estornudo y se van todos y listo, me atienden rápido. ¿Sí? O sea, hay que darle el lado positivo. Pero, o sea, no es así, chicos. Todas esas cosas influyeron. Entonces, en las empresas también hubo accidentología, ¿sí? También tuvimos baja laboral por accidentes, ¿sí? ¿Se entiende? Y ya no es la denuncia de la enfermedad por hipoacusia, que en su momento estaba de moda, ¿sí? Hoy tenés accidentes complicados, porque la gente está pensando en otra cosa, ¿sí? Y aparte tenés, en el punto que ustedes están viendo debajo, la inseguridad de la situación laboral, ¿sí? Entonces vos no sabés hoy, si hoy te toca o no te toca. Entonces te levantás todos los días agradeciéndole a Dios que tenés trabajo, por más que no te guste lo que estés haciendo, ¿sí? Que muchas veces no te gusta, ¿por qué? Porque lo que tenés a la vuelta no te satisface, ¿sí? Hace algunos años atrás me tocó hacer un estudio de ergonomía, que fue el primer estudio psicosocial que hice hace muchos años, hace como 12 años atrás, donde la persona tenía baja laboral porque había manifestado ataques de pánico. Bueno, voy, evalúo el puesto, evalúo todo lo que es la parte física, postural, gestos repetitivos y demás, para que ustedes se den una idea. Esta persona es una persona alta, mide como casi 1,80 m, el escritorio donde él trabajaba habitualmente no era apto porque era demasiado bajo para él, ¿sí? Entonces ergonómicamente se iba fuera de la media, entonces era un escritorio bajito para él. Tenía un aire acondicionado de pared que tenía acá al costado que ¡pum!, le daba directo, ¿no? Entonces cuando vos pasabas por ahí en verano te morías de frío, ¿sí? Y en el invierno no tenía calefacción y era un lugar bastante frío, ¿sí? La iluminación, o sea, medimos todo lo que es la parte hidrotérmica, que me acuerdo que lo hicimos a través de la UNAR. Medimos ruido, no había mucho ruido, era un oficinista. Medimos iluminación, bastante deficiente. Obviamente se tomaron todas las medidas antropométricas y demás, y se me daba, ¿sí?, que el puesto tenía bastante deficiencia. Ahora, no me valí solamente el análisis del puesto y análisis antropométrico. También fui e hice la entrevista para determinar si existía un riesgo psicosocial, ¿sí? Y resulta que esta persona me empieza a contar que cuando se retiraban a almorzar, cuando ellos dejaban la jornada laboral para ir a almorzar y después tenían que volver,
todos se podían ir, ¿sí? Pero él se tenía que quedar porque su jefe, 5 minutos antes de la 1 de la tarde, le decía, flaco, tenés que terminarme esto para allá, ¿sí? Entonces le daba tarea. Entonces él, mientras tus compañeros se iban a comer a su casa, él se tenía que quedar en la oficina. Resulta que, claro, imagínate, era un sándwich, una gaseosita, una agüita, y el tipo, dele que te dé en la computadora. Cuando llegaba la hora de irse, le hacía exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, un rato antes de irse le decía, me tenés que terminar esto, porque mañana urgente tengo una reunión y lo necesito. Entonces todos se retiraban a las 8 de la noche, ¿sí? Y el pibe se tenía que llevar trabajo a tu casa, ¿sí? O de repente quedarse en la oficina hasta las 9, 10, 11 de la noche. Lo que eso ocasiona obviamente el malestar a la familia, porque la mujer no lo veía nunca, los hijos no lo veían nunca. Cuando llegaba la época de vacaciones, a todos les daban las vacaciones entre enero y febrero. A él se las daban marzo, abril y mayo. ¿Sí? Sobrecarga laboral tenían. Claro, entonces empiezo a incorporar todas esas variables dentro del análisis psicosocial. Otra cosa que me decía. Esto fue antes de que saliera la ley que no se podía fumar en los espacios cerrados. Entonces su jefe fumaba y él era muy alérgico al humo del cigarrillo, no le gustaba, le hacía mal. Entonces, no solamente que el jefe fumaba, ¿sí? Ahí, y él estaba muy cerca del jefe, así que sentía todo el olor, sino que aparte tenía una particularidad. Cada vez que entraba y salía de la oficina, pegaba portazo, algo que a mí me enfurece la persona que me pega portazo. Entonces, claro, cuando empiezo a hacer el análisis, ¿no es cierto? Ya tenía lo físico, empiezo ahora a hacer lo cognitivo, lo emocional, y hago por primera vez lo organizacional, me doy que a él no le afectaba la baja iluminación, que el aire acondicionado lo congelara, que el escritorio fuera bajo y trabajaba en esta postura. A él le afectaba eso, que no podía disfrutar de su familia, que el tipo fumaba y no le importaba, que pegaba portazos, ¿sí? Que lo ignoraba, solamente lo tenía en cuenta cuando tenía que hacer esos trabajos, ¿no? Y él me decía, tengo otros compañeros que tienen las mismas funciones que tengo yo y que también pueden hacer lo mismo, pero sin embargo la sobrecarga de trabajo es para conmigo. Por lo cual, dice, me indica que quiere que me vaya, dice, pero yo no me voy a ir. Obviamente, no se quería ir. El problema era con ese jefe. Bueno, presento un informe, aviso, ¿no es cierto?, a la institución, esto es lo que pasó, ¿sí? Y recomiendo que se haga un análisis un poquito más amplio, ya con un psicólogo organizacional, donde el psicólogo tiene otras técnicas, otras metodologías que yo no las manejo, porque cada profesional maneja lo suyo, y zapatero su zapato, como yo siempre digo, ¿no? La organización dijo que no, la empresa dijo que no, porque, bueno, una serie de vericuetos, que la verdad que con el psicólogo organizacional nos veíamos, nos mirábamos y decíamos, no puedo creer lo que estamos escuchando, pero la cuestión es que dijo que no, ¿sí? Entonces, bueno, también era una organización que apañaba, ¿cierto?, ese tipo de maltrato, porque si vos como profesional estás diciendo, mira, está sucediendo esto, tenés un buen empleado, un tipo que no te ha faltado nunca, un tipo que es respetuoso, bla, 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 y de repente, en tantos años de laburo, aparece esta problemática, es más que obvio que el problema no es con el puesto en sí, ni con la empresa en sí, ni con el resto de los compañeros, el problema es con la dirección, ¿sí?, de ese jefe en el área, ¿sí? Y bueno, por esas cosas de la vida, se terminó yendo el jefe, gracias a Dios, se terminó yendo, y bueno, el empleado feliz, contento, siguió trabajando en esta postura, porque nunca le arreglaron. Años después, me lo encontré y me dice, no, el sillón sigue siendo el mismo, el escritorio sigue siendo el mismo, pero fulano no está. Y eso a mí me pone contenta. Contento, me decía. En ese interín, me contaron que habían pasado por un puesto, ¿no es cierto?, que estaba dentro de esa área, 4 personas, que también tenían problemas con este jefe, pero estas personas directamente estaban 1 año, 2 años y se iban. O sea, 4 personas en ese interín, hablemos, ¿no es cierto?, de, no sé, en un margen de 10 años habían pasado 4 personas con 2 años de permanencia en el puesto. ¿Sí? Puesto de auxiliar, ¿no?, porque este chico tenía otro tipo de puesto. Entonces, para que ustedes vean, ¿sí?, cómo le afectó a esta persona,
no el medio donde estaba, sino el liderazgo que tenía, o el escaso liderazgo, y la escasa buena conducción que tenía este personaje, ¿no es cierto?, que tenía un mando jerárquico, en este caso, ¿no? Entonces, ya para ir redondeando, porque si no se va a ir el horario. La inseguridad ante el puesto de trabajo, ante la conservación del puesto de trabajo, eso también forma parte de lo que es el factor psicosocial. Es un factor contribuyente, ¿no?, a un riesgo psicosocial, ¿sí? Porque yo no sé si, porque es incierto el panorama, ¿no? Entonces, a la vuelta estoy viendo que cierran empresas, estoy viendo que, no sé, la empresa Pepe Hongo hace huelga y quema gomas, ¿no es cierto? La empresa de Pichiluki echó a tantos trabajadores y encima le van a pagar el sueldo en cómoda cuota, ¿sí? Y los organismos de contralor muditos. Entonces yo veo que en mi lugar de trabajo hay ciertos beneficios que yo tenía y que ya me los han empezado a recortar esos beneficios. Entonces eso también hace que me ponga a pensar y decir, bueno, a ver, ¿cómo está la situación de trabajo? Los de afuera se están yendo, se está cayendo, ¿sí? Y acá adentro también de a poquito nos vamos desmoronando. No sé, por darles un ejemplo, me daban el huevo de Pascua todos los años, y de repente hace 2 años que ya no me dan el huevo de Pascua. Yo decir, ¿qué pasó acá? ¿Sí? O me daban la canasta navideña y ya no me dan ni el huevo de Pascua ni la canasta navideña, ¿sí? O antes teníamos muchas horas extras y ahora ya no tenemos más horas extras. Que uno con las horas extras, por más que termine cansado, fatigado y demás, al bolsillo no se le viene bien. Entonces, si estabas acostumbrado a tener horas extras y de repente la empresa te dice no hay más horas extras porque no hay plata para pagar, voy a decir, algo está pasando, ¿sí? O que la producción merme. Entonces, cuando vos estabas acostumbrado a hacer 500 toneladas de tela verde, de repente disminuís a 10 toneladas de tela verde. Es decir, algo está pasando, ¿sí? Entonces, esas cosas también influyen, ¿sí?, dentro de los accidentes de trabajo, como factor contribuyente dentro de los riesgos psicosociales, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ay, pero qué Sí, profe. genia. Terminé, 10 minutos faltan, bárbaro para las preguntas, respuestas. Bueno, acá tienen la bibliografía, como les dije, ayer estuve con ustedes, ya estoy tan perdiendo el tiempo. Ustedes pueden, fíjense que está el cursor, pongo acá la manito, ¿sí? Ustedes pueden cliclar, hacen el clic, ¿sí? Y les descarga directamente los libros, ¿sí? Acá es un libro de José Melo, Ergonomía Práctica, excelente, tiene de todo el libro, ¿sí? Principios de ergonomía, ¿sí? Tipos de ergonomía, esto es un artículo, está muy bueno también. Ergonomía para la industria en general, otro artículo que está muy bueno, ¿sí? Y Julio Nefa, divino, hermoso, lo amo con todo mi corazón. Fue el pionero, ¿sí?, en lo que es la ergonomía y el factor psicosocial en la Argentina. Es investigador del CONICET, ¿sí? Ya está muy viejito, pero todavía sigue ahí, en vilo, don Julio Nefa. Así que, bueno, chicos, quedan 10 minutitos, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Ustedes díganme. No por ahora, profe. No, profe, nada por ahora. Bueno, perfecto entonces. Perfecto entonces. Bueno, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, estaríamos viendo la 886, ¿sí? La resolución 886 y los 9 agentes de riesgo que marca la resolución 886. Y ya estaríamos terminando con esta unidad 3 y pasaríamos a la unidad 4, ¿sí? Seguramente el jueves estaríamos pasando a unidad 4. ¿Estamos? Así que Profe, bueno. Sí, profe. ¿este Power ya lo manda usted al grupo?